Hola a todos, en este video vamos a hablar de lo que es la nomenclatura de anhídridos. Para ello vamos a recordar algo muy importante, que es la clasificación muy conocida de lo que es la tabla periódica en no metales, que son los elementos que aparecen del lado derecho de la tabla, y los elementos metálicos que aparecen, en este caso, del lado izquierdo de la tabla periódica. Es importante clasificarlos ya que vamos a trabajar en base a ellos. Anhídridos se forman, en este caso, con un no metal más oxígeno, es decir, un anhídrido. O también puede ser un metal más oxígeno, también forma un anhídrido, pero en este caso con valencias 4, 5, 6 o 7. Cuando se forma un no metal con oxígeno, en este caso, se van a trabajar ciertas reglas. Las reglas específicas son de que se forman cuando los metales pertenecen a columna par y actúan con valencia par, o cuando pertenecen a columna impar y actúan con valencia impar. ¿Qué significa ello? Para ello vamos a utilizar esta tabla, en la cual podemos ver, por ejemplo, en la parte izquierda o en la parte derecha. Decía, los no metales, en este caso, por ejemplo, los de la columna 6A, tenemos, por ejemplo, al azufre, lo cual trabaja con valencias pares, 2, 4 y 6. O el selenio, por ejemplo, que trabaja también con valencias pares. Es decir, columna par, que es 6A, también va a trabajar valencias pares. Y también en el caso de la columna 7A, va a trabajar en este caso columnas o valencias impares, que en este caso serían 1, 3, 5 y 7 para el cloro, por ejemplo, o el bromo, que trabaja con valencias, en este caso impares. A eso se refiere esta regla específica. Ahora bien, la siguiente regla dice, los metales, en este caso, los no metales pueden trabajar con valencias desde 1 hasta el número de columna en la que están. Siguiente regla, se forman anhídridos cuando se combina el oxígeno más un metal, y es decir, siempre y cuando el metal trabaje con valencias mayor o igual a 4. Es decir, por ejemplo, si buscamos un metal, elemento metálico, por ejemplo, en este caso se me ocurre, por ejemplo, el manganeso. En el caso del manganeso notamos que tiene el número atómico 25. Notaremos de que aquí tiene valencias 2, 3, 4, 6 y 7. Pues únicamente trabajará anhídridos con las valencias mayores o iguales a 4, es decir, 4, 6 y 7. Entonces, eso es lo que da a entender cuando es un elemento metálico. Por ejemplo, el molibdeno, que trabaja con valencias 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar anhídridos con las valencias 4, 5 y 6. Ahora bien, retornando, vamos a ver lo siguiente. En el sistema clásico, específicamente en el sistema tradicional, donde utilizamos nosotros lo que es valencias, que son en este caso, o las terminaciones ico y oso, nosotros tenemos, por ejemplo, esta tabla, la cual nos va a ser de utilidad, es decir, utilizar prefijos y sufijos. Por ejemplo, dice que para valencias 1 o 2, el prefijo y el sufijo sería hipo, oso. Para las valencias 3, 4, la terminación o el sufijo sería oso. En el caso de valencias 5 y 6, terminación o sufijo ico. Y en el caso de lo que es la valencia número 7, tendrá el sufijo per o el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, estas son las valencias con las que trabaja. Ahora bien, vamos a ver el primer caso. Pero recordar siempre, por ejemplo, de que en el caso del sistema tradicional, en la nomenclatura clásica, siempre se van a llamar anhídridos. Pero en el sistema estequiométrico y en el stock se van a seguir llamando óxidos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo específico. Nuestro primer caso sería de fórmula a nombre. Es decir, nos van a dar una fórmula y nosotros vamos a escribir los nombres en los tres sistemas de ese compuesto específico. La primera fórmula, en este caso, vamos a escribir Cl2O
O7. Entonces, lo que da a entender lo siguiente. Recordamos de que si yo quisiera saber con qué valencia está trabajando, por ejemplo, el cloro, recordamos que hubo anteriormente un intercambio de valencias. Es decir, el oxígeno trabajaba con valencia, en este caso 2, y en el caso del cloro trabajaba con valencia 7, para lo cual la fórmula quedó de la manera escrita de esta forma, Cl2O7. Es decir, el cloro estaría trabajando con la valencia que es la valencia número 7. Entonces, ya sabiendo eso, lo que vamos a hacer ahora es escribir el nombre en los tres sistemas. El prefijo y el sufijo que le corresponde con las valencias, con la valencia 7 es per e ico. Es decir, lo vamos a decir anhídrido per clórico. Es decir, la terminación ico. En el sistema estequiométrico vamos a decir siempre, en este caso, de derecha a izquierda leemos siempre los compuestos. En este caso nos quedaría entonces, por ejemplo, hepta, que es el nombre de este compuesto, hepta óxido, que sigue siendo óxido en este sistema, de dicloro. Y en el sistema Stock sería óxido de cloro, entre número romano y entre paréntesis vamos a escribir 7. Y ahí está. Básicamente ese es el nombre de los tres sistemas de esa fórmula química que se nos da de un no metal, que es cloro, con oxígeno. Y como podemos ver, por ejemplo, en nuestra tabla periódica, por ejemplo, el cloro precisamente trabaja con la valencia 7, es decir, en ese compuesto específico estaría trabajando con la valencia número 7. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser, en este caso, este compuesto, bromo y oxígeno. Es decir, vamos a hallar el nombre de los tres sistemas. Pero nosotros necesitamos saber, por ejemplo, con qué valencia estaría trabajando el bromo. Y en este caso, lo que hacemos es, podríamos hacer una ecuación matemática, una forma matemática para encontrar la valencia de bromo. En este caso, yo puedo decir de que el valor de la valencia de bromo es X, entonces voy a multiplicar este 2 por X, lo multiplicamos, en este caso me quedaría, la multiplicación me quedaría 2X, y ahora ya sé en este caso que, por ejemplo, la valencia de oxígeno es siempre menos 2, entonces lo que voy a hacer es multiplicar, voy a escribir menos 2, y esto lo igualo a 0. Ahora yo despejo el valor de X, es decir, de esta manera. Menos 2, que está restando de este lado, pasaría a sumar. Y ahora, en el caso de lo que es este 2, que está multiplicando a la variable X, pues ahora pasaría a dividir. Para lo cual me quedaría el valor de 1. Es decir, X es igual a 1, que sería, en este caso, la valencia de bromo, que es 1. Entonces lo podemos escribir, o más bien ahora ya sabemos cuál es la valencia con la que estaría trabajando el bromo. Ya sabiendo esa situación de las valencias, entonces comenzamos a escribir su nombre en las tres fórmulas. En este caso podemos escribir, como es 1, ya sabemos que la valencia de bromo es 1, entonces podemos nosotros verificar, en este caso el bromo aparece en la columna 7A, entonces tendría que trabajar con valencias impares, y precisamente trabaja con 1, 3, 5 y 7. En este caso, con este compuesto del cual estoy dando el ejemplo, estaría trabajando precisamente con 1, en este caso, que es la valencia 1. Entonces, ya sabiendo que es 1, y decíamos para nuestra tabla, en las valencias 1, que trabajan valencias 1 y 2, los prefijos y sufijos serían hipo-oso. Entonces vamos a decir, en este caso vamos a decir el compuesto que sería anhídrido, en el sistema tradicional, claro, hipo, bromoso. En el siguiente sistema sería mono
monóxido de, siempre hacia acá, hacia la derecha. En el caso del 2, sabemos que decimos en este caso la palabra griega de bromo. Y en el caso de stock sería óxido. Recordamos que siguen siendo óxidos en esos dos sistemas, monóxido de bromo. Y en este caso, entre paréntesis y número romano, 1. Y ese sería el ejemplo con el bromo, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser en este caso la fórmula química que es MnO2. En este caso estoy hablando de manganeso, el cual es un metal, el cual encontramos nosotros, por ejemplo, en número atómico 25. Las valencias de manganeso son 2, 3, 4, 6 o 7. Entonces, para no llegar al proceso de adivinar, nosotros podemos decir, entonces, con un método matemático, escribimos X, aquí escribimos siempre 1, que es el subíndice de manganeso, y ya sé que en el caso de oxígeno siempre trabaja con 2. Entonces, yo quiero saber cuál es la valencia de manganeso. En este caso, yo voy a decir multiplicar 1 por x, que en este caso es esta parte de acá. 1 por x me quedaría entonces x. Y ahora multiplico 2 por menos 2, es decir, el subíndice por la valencia de oxígeno, que esa sí siempre la voy a saber. Y me quedaría en este caso 2 por menos 2, menos 4. Es decir, de esta manera, menos 4. Y esto lo igualamos a 0. Despejando x, entonces me quedaría x es igual a 4. Por tal razón, la valencia de manganeso sería en este caso 4. Y ahora que ya sabemos ese proceso, ahora procedemos nosotros nada más a escribir la fórmula o el nombre de este compuesto, que en este caso estaría trabajando con valencia 4, para este compuesto. Sería en el método tradicional, sería entonces decir lo siguiente. En este caso, sería anhídrido, vamos a escribir anhídrido, y como decíamos que en este caso está trabajando con valencia 4, las valencias 3 y 4 trabajan con la terminación oso. Entonces lo vamos a decir así, anhídrido manganoso. Manganoso. En el caso del sistema estequiométrico sería dióxido de manganeso. Y en el caso del sistema Stock sería óxido de manganeso y entre paréntesis 4 con número romano. Eso sería en este caso en ese ejemplo. Otro ejemplo puede ser la fórmula I2O5. I2O5. ¿Qué significa eso? Básicamente estamos trabajando yodo. Las valencias del yodo las encontramos, por ejemplo, en esta columna que es la columna 7A y aparece las columnas 1, 3, 5 y 7. Entonces, ¿cuál sería la valencia, consideran ustedes, con la que estaría trabajando el yodo? Pues básicamente por el intercambio que ya sabemos que se hace en la fórmula estaría trabajando con 5. Pero si usted quiere, en este caso, saber cuál es la valencia del yodo con el método matemático enseñado, puede hacer esto. Multiplica x, y aquí ya sabe que la valencia de oxígeno es menos 2. Multiplicamos en este caso 2 por x, en este caso me quedaría de esta forma. Vamos a hacer 2x. 2 por x sería 2x. Y multiplicamos también 5 por menos 2, y en este caso me quedaría menos 10. ¿Cierto? En este caso escribimos menos 10 e igualamos a 0. Despejando x me quedaría x es igual a 10 entre 2, que este 2 pasó a dividir ahora. Entonces el valor de x, decía, es igual a 5, que es lo que ya habíamos dicho anteriormente, solo únicamente con el intercambio. Entonces ya sabiendo eso, voy a decir con la terminación o la valencia 5, voy a decir la terminación ico. Entonces voy a decir de esta manera: anhídrido, en el sistema clásico, anhídrido yódico. En el sistema
estequiométrico sería pentaóxido de diyodo. Y en el otro sistema sería óxido, el sistema Stock, de yodo 5 con un número romano. Y eso sería básicamente entonces los compuestos de anhídridos de fórmula a nombre. Espero que sea de provecho esta clase para poder realizar su tarea en curso. Saludos.